Hola a todos, en esta ocasión voy a estar compartiendo esta charla sobre oftalmía simpática. Como todos sabemos, la oftalmía simpática es una enfermedad inflamatoria rara, pero grave, que afecta a ambos ojos después de una lesión penetrante o una cirugía ocular en alguno de ellos. Esta condición se caracteriza por una panuveitis granulomatosa difusa que puede llevar a la pérdida visual significativa si no tratamos en forma y tiempo adecuado. Puede aparecer luego de días o hasta varias décadas posteriores al trauma ocular penetrante o al trauma quirúrgico. En general, el 65% de los casos de oftalmia simpática se producen entre las 2 semanas y los 2 meses posteriores al trauma. El 70% va a ocurrir dentro de los 3 primeros meses y el 90% antes del año. Ambos ojos, el traumatizado, el que vamos a llamar excitante, y el contralateral simpatizante, son afectados. En cuanto a la incidencia, sabemos que la oftalmia simpática tiene una incidencia baja, variando entre el 0,06% y el 0,19% para los casos de traumatismo ocular penetrante, y en aún más raro todavía en los casos de cirugía vitreoretiniana, con una incidencia estimada del 0,01%. Un dato a tener en cuenta es que esta enfermedad no va a tener predilección, ya sea por género, raza o edad. Este dato nos va a servir para el momento de hacer un diagnóstico diferencial con el BKH, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología, hay evidencia experimental que indica que el desarrollo de una reacción autoinmune de hipersensibilidad tardía a un antígeno del tejido retinal o a melanocitos sería el posible mecanismo patogénico. En cuanto a la clínica, sabemos que esta enfermedad la vamos a diagnosticar justamente por su presentación clínica y por los antecedentes del paciente. Se puede presentar en forma insidiosa o en forma aguda, va a tener compromiso del polo posterior, nervio óptico, presencia de desprendimientos de retina exudativo y una inflamación granulomatosa anterior, sobre todo en los casos más crónicos. Los pacientes con oftalmia simpática suelen presentar síntomas de inflamación ocular bilateral que, como les comentaba, pueden incluir los desprendimientos de retina serosos, engrosamientos coroideos y la aparición de estos nódulos de Dehlen-Fuchs. Son nódulos bastante característicos, no patognomónicos, pero sí característicos, nódulos amarillentos, amarillentos blanquecinos, que son acúmulos de células linfoides, histocitos y células pigmentadas a nivel de la membrana de Bruch, que con el pasar de la enfermedad se transforman en una atrofia en el sector donde están ubicados. Estas manifestaciones nos van a reflejar la naturaleza progresiva de la enfermedad, como a veces en el inicio presenta una uveitis posterior que termina evolucionando a una panuveitis completa. Como les decía, la oftalmia simpática, vamos a llegar al diagnóstico mediante los hallazgos clínicos y antecedentes que tenga el paciente, pero también nos vamos a apoyar en los signos característicos en estudios complementarios como la RFG, el validexamina o en la OCT, que más adelante estaremos describiendo. Ahora quiero presentarles este caso de una mujer de 61 años de edad que consulta porque le disminuye la visión del ojo derecho. Como antecedente refiere a un trauma con un cuchillo hace 30 años en el ojo izquierdo. Sufrió 2 cirugías en ese ojo y en el momento de la consulta presenta una agudeza visual de 10 décimas en su ojo derecho, difícil, cuenta dedos en el ojo izquierdo y presencia de células en segmento anterior en el ojo derecho, en el simpatizante. Cuando vamos al fondo de ojo de ese ojo, sabemos que hay células en el vítreo, hay compromiso del nervio óptico, hay compromiso de los vasos, vemos esas lesiones amarillentas, blanquecinas amarillentas en la región nasal. A este paciente se le hizo una RFG, donde vemos filtración del nervio óptico de los grandes vasos, hay sectores de hipofluorescencia temprana y otros de hiperfluorescencia,
puntiformes que se van agrandando esas lesiones a medida que van pasando el tiempo del estudio. Esto nos demuestra un poco de las lesiones a nivel del epitelio pigmentario que van sufriendo en este cuadro. Esta paciente rápidamente fue tratada con corticoides a altas dosis y tuvo una muy buena respuesta, yéndose casi toda la inflamación del nervio óptico. Los vasos, fíjense cómo se normalizaron, y en la RFG vamos a ver estos puntos hiperfluorescentes en la zona nasal que están desde tiempos tempranos del estudio hasta tiempos tardíos. Esto nos da se produce por un efecto ventana, o sea, hay destrucción del epitelio pigmentario, hay zonas de atrofia coriorretinana en esos sectores. Entonces, estos pacientes, como un diagnóstico diferencial que podemos hacer, es con el BKH. Muchas veces el cuadro clínico es muy similar, nada más que en el BKH no vamos a tener el antecedente del trauma ocular, dato muy importante. Aparte, el BKH sí tiene predilección por algunas razas, grupos etarios o sexo. Otro dato a tener en cuenta, si tenemos dudas frente a un paciente, es tomarle una punción lumbar, donde en el BKH en el 87% de los casos vamos a encontrar una pleocitosis, cosa que en la oftalmía simpática no suele estar presente. Además, no son muy frecuentes los síntomas prodrómicos que presenta el BKH en la oftalmía simpática. Otra de las enfermedades con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial es con la sarcoidosis, y sobre todo en la forma de coroiditis multifocal, de la sarcoidosis que deja lesiones atróficas muy similares a las que deja la oftalmía simpática. Este es el caso de un paciente de 35 años de edad, que como antecedentes tiene un trauma ocular en su ojo derecho que lo llevó a la tisis. Se presenta a la consulta por disminución severa de la agudeza visual, gran contenido de células en el segmento anterior, un túnel de cruces, y en el segmento posterior vemos todos esos exudados subretinales con desprendimientos de retina serosos asociados. Y en la RFG vamos a ver estas lesiones hipofluorescentes, tempranas, numulares, que nos hablan de isquemia a nivel del acuorio capilar. También presenta estos puntos hiperfluorescentes tempranos que se van expandiendo a medida que pasa el estudio y terminan coalesciendo, muy típicos de la oftalmía simpática, pero que también lo vamos a encontrar en otros cuadros como el BKH. Este paciente, a diferencia del anterior, fue sometido a un tratamiento que se hacía en la era prebiológicos con clorambucil en dosis altas a tiempo corto, donde se le iba subiendo la dosis, monitoreando a los glóbulos blancos y las plaquetas para suspenderla una vez que descendían. Este paciente evolucionó muy bien, pero nos deja ver lo agresivo que es esta enfermedad. Fíjense toda la atrofia cororetinal que dejó con esa fibrosis subretinal, que si afecta el polo posterior nos va a dejar una gran secuela visual. Este paciente después desarrolló catarata, que es una de las complicaciones, junto con el glaucoma. Fue sometido a cirugía, evolucionó favorablemente y tuvo un seguimiento de 71 meses sin recaídas y con una agudeza visual de 3 décimos. Esto nos habla de lo grave que es la enfermedad y lo agresivo que tenemos que ser en el tratamiento. Como decía, el diagnóstico de la oftalmía simpática se basa principalmente en la historia clínica y en los signos clínicos de inflamación intraocular, pero podemos apoyarnos en estudios complementarios como la retinografía con fluoresceína, donde en fase aguda, en las etapas iniciales, vamos a tener zonas de hipofluorescencia debido a la oclusión de la coriopapilaris, como les mostraba en los casos anteriores. También vamos a tener zonas de hiperfluorescencia por fuga de la fluoresceína a nivel de la cabeza del nervio óptico o a nivel de los sitios donde hay daño del epitelio pigmentario.
También están estas zonas de hiperfluorescencia puntiformes que se van a ir agrandando a medida que pase el tiempo y que van a ir coalesciendo en los sitios donde esté el desprendimiento seroso asociado de retina, como en la foto de la derecha, y este patrón también se ve muy comúnmente en el BKH. En la fase crónica vamos a tener, la angiografía nos va a revelar las cicatrices córneo-retinales numulares que van a aparecer hiperfluorescentes como un efecto ventana de la misma. Otro estudio que nos podemos apoyar, que no utilizamos realmente habitualmente en nuestros medios de rutina, pero nos da bastante información, sobre todo para saber cuán afectado está la coroide, es el verde indocianina, donde en la fase aguda de la enfermedad vamos a tener múltiples puntos hiposenescentes durante la fase inicial y tardía del estudio que corresponden a granulomas coroides y nódulos de Dehlen-Fuchs. Estos puntos indican presencia de infiltrados celulares inflamatorios en la coroide. También pueden mostrar una perfusión retardada de las áreas afectadas, que nos van a sugerir cuánta inflamación está afectando a toda la coroide. En la fase crónica de la enfermedad pueden mostrar áreas de atrofia coroidea que se van a manifestar como zonas isosenescentes o hiposenescentes y estas revelan un daño permanente de la misma. Además de las cicatrices numulares que ya las vimos con la angiografía. Otro estudio no invasivo que nos proporciona imágenes, sobre todo para el seguimiento y evolución y hacer un pronóstico de cuánta afección visual va a tener ese paciente, es la OCT. En la fase aguda vamos a ver los desprendimientos serosos del neuroepitelio, con estos espacios vacíos entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. También los desprendimientos basilares, son el hallazgo de ese distintivo donde se ve los septos hiperreflectivos, compuestos quizás de fibrina, que atraviesan el desprendimiento y lo dividen en compartimentos. También vamos a ver, sobre todo si tenemos la función EDI del OCT, vamos a ver un engrosamiento significativo de la coroide con pérdida total de la arquitectura normal de las capas coroides. Ya en la fase crónica, en el cuadrito de la derecha, podemos ver en la OCT atrofia del epitelio pigmentario y de las capas externas, incluyendo degeneración de la elipsoide y desarrollo del edema macular quístico también, en casos un poco más severos. También se deja visualizar en los recuadros la presencia de estos nódulos de Dehlen-Fuchs y cómo van evolucionando con el tiempo hacia la atrofia, dejando gran alteración de las capas externas y la elipsoide de la retina. Otro signo que se ha descrito recientemente es la hiperreflectividad en la capa nuclear externa. Esa hiperreflectividad que aparece en pacientes que tienen oftalmia simpática o que también tienen BKH, nos indica pronóstico desfavorable, debido a que suelen evolucionar esas zonas hacia la atrofia. Bueno, en cuanto al tratamiento, hice bastante hincapié que tenía que ser un tratamiento agresivo y en tiempo, no demorar el tratamiento. Y siempre se discutió o estuvo en discusión el tema de la enucleación frente a un trauma para prevenir la oftalmia simpática en el ojo simpatizante, o el tratamiento o la conducta expectante, reparación primaria y conducta expectante, y si aparece oftalmia simpática, tratar agresivamente, ya sea con corticoides, alquilantes o anti-TNF. Recientemente se publicó este trabajo, este metaanálisis, que realiza un análisis exhaustivo sobre la incidencia de la oftalmia simpática en pacientes con lesiones oculares abiertas y evalúa la efectividad de diversas estrategias en el manejo quirúrgico para la prevención de esta complicación. Los datos que obtuvieron es que la prevalencia de oftalmia simpática tras un trauma ocular, la tasa global, es del 0,12% en todos los estudios.
En aquellos pacientes que recibieron enucleación y evisceración primaria no se han reportado casos de oftalmia simpática, siendo la tasa estimada del 0,05%. En aquellos que sí recibieron reparación primaria, la tasa fue levemente mayor, estimada en 0,15%. Ahora, estos datos tenemos que evaluar o se evaluaron realmente teniendo en cuenta qué reducción absoluta del riesgo tenemos efectuando la evisceración y enucleación. Y se vio que aunque la enucleación o evisceración primaria reduce el riesgo de la oftalmia simpática en comparación con la reparación primaria, la reducción del riesgo es mínima, ya que tenemos un número necesario a tratar de 323 pacientes para prevenir un solo caso de oftalmia simpática. Pero, ¿qué implicancias clínicas tiene esto? Bueno, que a pesar de la menor tasa de oftalmia simpática con la enucleación o evisceración, el alto número necesario a tratar cuestiona la necesidad de implementar estos procedimientos a todos los casos. O sea, la reparación primaria del globo ocular, cuando sea posible, sigue siendo una opción válida y menos invasiva que puede preservar la visión sin aumentar significativamente el riesgo de oftalmia simpática. Además, hay que tener en cuenta que con la evolución de las terapias inmunomoduladoras, la capacidad de manejar la oftalmia simpática ha mejorado sustancialmente, lo que podría inclinar la balanza todavía más a favor de intentar siempre que se pueda la reparación primaria, incluso ante traumas oculares severos. Entonces, como consideraciones finales de la oftalmia simpática, hay que destacar que es una enfermedad rara, pero aunque sea una enfermedad rara, es una condición devastadora que requiere una intervención médica inmediata y agresiva para preservar la visión. Los avances de técnicas en imágenes nos pueden ayudar o nos podemos apoyar, pero el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico basado en los hallazgos de inflamación ocular que tengamos y la historia clínica del paciente. Es clave, es clave también implementar un tratamiento inmunosupresor agresivo, según el estudio revisado, que subraya la importancia del enfoque individualizado en el manejo de estos pacientes. No a todos hay que hacer enucleación o evisceración, sí un tratamiento agresivo para tratar de prevenir la pérdida visual o conservar lo que más podamos la visión de estos pacientes. Así que enfermedad severa, diagnóstico clínico, tratamiento inmunosupresor agresivo y enucleación y evisceración solo dejamos en aquellos pacientes donde hay imposibilidad de reparación primaria. Desde ya, muchas gracias por la atención. Cualquier duda, les dejo mi mail para que me escriban y